Bueno, hoy estamos hablando de las películas de terror y sus efectos y realmente yo creo que siempre, como tú mencionabas, hablando en el bloque anterior, una de sus hipótesis es tonto y se pone a ver películas con amigos y se hace el ambiente propicio, ¿verdad? Pues noche, oscuro, etcétera, y lo que tú dices es que después se andan asustando unos con otros. Sí. Pues sí. Pero bueno, cuando lo haces muy seguido es donde yo creo que sí se pueden dar efectos, o dependiendo también el susto que te provocó. Puede generar dos cosas, o uno se va desensibilizando al miedo, por ejemplo, El Exorcista, y también con el pasar de los años, El Exorcista, el terror que daba en aquel tiempo, ahora ya no le generaría, de pronto la podría ver un adolescente y ya no va a quedar traumado. Como y un adolescente de El Salvador. Traumado nosotros, un adolescente de El Salvador que estamos acostumbrados a ver de todo. Sangre. O uno ya la va viendo varias veces, películas similares, y el miedo puede ir, uno se va desensibilizando, lo que le llamamos. Por otro lado, puede ir también alimentando más nuestras fobias, nuestros miedos y nuestros traumas. Entonces eso va a depender de cada uno. Por eso lo ideal, que yo digo, con los niños, es no exponerlos a esas cosas, pues. Evitar, tratar de que, como decíamos, la clasificación que tenga de alguna manera ha sido ideada para que el nivel de desarrollo del niño vaya siendo paulatinamente, valga la redundancia, desarrollado a medida va creciendo. Ahora, que también entiendo que depende de cada ser humano, porque si unos se hacen más violentos, por ejemplo, con los videojuegos, hay otros que no. No, correcto. Entonces sí tiene que ver mucho con lo que tú estés viviendo en ese momento. El entorno, exacto. Tu marco de referencia. Así La es. predisposición interna tiene mucho que ver, la familia. Tal vez tienes un temor y eso te lo maximizó. O lo que te lo- decía Ferran, la Hay cotidianidad. Hay violencia intrafamiliar, y estás viendo una película donde matan animales, entonces ya vienes tú y podés querer llevar esa agresión a la realidad. Replicarlo. Animales. Y de hecho así empiezan muchos de los casos de los Y psicópatas. así empiezan. Por eso, con el tema de los efectos secundarios, para mí, yo decía en el corte que una cosa es que te dé miedo algo, porque la narrativa, el director como lo llevó a escena, la luz, etcétera, te da miedo, y más bien es un fracaso el director si no te da miedo, ¿verdad? Y del productor. Pero eso miedo no te va a dar un efecto secundario necesariamente. Ahora, que también uno ya está programado, porque cuando empieza como una cierta música, uno dice, va a aparecer algo. Te van preparando Claro. o no, que ya va a aparecer algo, pero no sabes por dónde va a aparecer. El Entonces, maquillaje en la cara. Es más, hay algunos recursos que ya son, hasta ya Cuidado. sabes que va a aparecer porque ya son muy choteados, como ese de recurso de buscar y que de repente aparezca, ya es bien choteado. Pero lo que yo digo es que eso causa miedo, es normal, el director, el productor, los psicólogos lo han estudiado. Pero el efecto secundario de ese miedo, es lo que yo decía, que eso es difícil decirlo, porque no va a causar el mismo efecto en las mismas personas. Y tal vez no Entonces, ni tú siquiera hablabas de tu inmediato. hijo, entonces no necesariamente lo que va a causar Sí, en mi hijo ¿y qué va a pasa? causar en Pero el yo hijo ni- del otro. Pero yo ni siquiera sabía. Y empecé, ¿pero qué pasa? ¿Y por qué ahora miedo a entrar al cuarto de mi hija? Y claro, tenía un trasfondo. Entonces realmente, porque yo sí dije, ¿qué pasó aquí? Hay algo, hay un antes y un después. Pero eso que decís es lo que es difícil de cuantificar, porque de pronto en mi casa siempre había una mecedora. Y a mí hubo un tiempo que me daba miedo cuando era pequeño ver esa mecedora, porque Y fue un imaginaba ícono que ella de sola iba a películas de empezar. terror, la mecedora. Entonces llamémosle miedo a la mecedora. ¿Cuántas personas tenían miedo a la mecedora? Era uno. Entonces, O a los lo mismo. payasos. Miedo a los payasos, miedo a volar, como estábamos hablando, miedo al agua cuando vemos películas de tiburón y cosas así, al mar. Entonces de pronto eso puede generar miedos aislados que se vuelven difíciles de cuantificar. Ahora, pero las películas de terror sin duda tienen un nicho importante y sobre todo las sacan, creo yo, también por ahí por octubre. Por octubre es el siempre pico una de... fecha, del- pero hay en todo el año. Pero Sí, octubre, pero octubre es sale como- cierto tipo. Pero salen sobre todo en épocas de crisis. Salen O en sea, época- cuando exacto. hay crisis en la sociedad, Sí. van saliendo películas de terror para ir exteriorizando las pesadillas, Ah, los sí. problemas, Sí. la psicosis de los colectivos, ¿no? Cuando debería ser lo contrario. Cuando de hecho debería Películas ser de más un esperanza. elemento más aligerador, ¿no? Más aliviador, ¿no? Pero Pero en octubre son un clásico. no, digamos con el tema ¿Crisis o no ahí, crisis? de que que salen en momentos de crisis, pero que deberíamos de tener de esperanza. Yo creo que a veces es bueno exorcizar los demonios de la crisis en lugar de seguir aumentando con una esperanza que no es el momento, pienso yo.
Por ejemplo, en el 68, que políticamente en el mundo hubo muchos movimientos importantes, ¿no? Hablamos en Francia, el mayo francés, hablamos en Checoslovaquia, ¿no? La primavera de Praga, o sea, hay muchos eventos. Empieza ese rompimiento donde la guerra de Vietnam está como, y después ya me quiero ir a hacerte dos preguntas sobre tu cortometraje en el tema del miedo. Una película de poco presupuesto, con relativo mal maquillaje, y fue la primera de zombies, que se llama La Noche de los Muertos Vivientes, de John Carpenter, la en blanco y negro, tuvo ese impacto, como lo decía Ferran, en la colectividad, precisamente por toda esa crisis que estaba viviendo la humanidad. De otra manera, probablemente en ese momento esa película no hubiera obtenido el éxito, siendo de bajo presupuesto, de un director desconocido, ¿no? John Carpenter. Esa película le hizo, hoy lo conocemos por Halloween, por Viernes 13, por La Niebla. Hemos visto un par de escenas en los cortes y no hemos, digamos, comido marrando, pero para que nuestros amigos en casa sepan qué películas hemos ido viendo. Pero en el 68, esa película que ningún estudio produjo, no hablo de los Warner Brothers, de Columbia, los grandes, sorprendió la taquilla, pasó los $100 millones en aquella época, precisamente porque supo interpretar la ansiedad, y ocupo con mucha intención la ansiedad colectiva. Y si vemos ahorita, nuevamente, con toda esa ansiedad que estamos viviendo, las películas de terror o series de terror que más están teniendo éxito, precisamente son de muertos vivientes. Ya no voy a hablar de zombies. Ahora, voy a hablar de hay series de comercial y crítica. Éxito comercial. Ajá, pero no aportan, digamos, beneficio, claro, ese que no es el interés de la industria cinematográfica. No solamente eso. Es vender. Es vender. No, es una película que no vende, no la vuelven. A ver si me apoya. No, los estudios. Pero si no te vende una película es un fracaso de taquilla. No necesariamente, porque una producción cinematográfica, obviamente el retorno inmediato es lo que buscan todos, pero hay otros productos que pueden tener mayor impacto, y hay autores que por eso es que yo me he resistido a aceptar esa tesis, porque hay directores, porque ojo, una película no la hace solamente un estudio, la hace a veces un director, un productor que tiene una visión artística al cual poco le podrá en un momento dado importar el cine de culto. Abel Ferrara, por ejemplo, tuvimos Suspiria ahí, que yo pedí que la tuvieran. Pero será eso, ¿no? Apelar al cine de culto, a que la película se vuelva, como decir Jodorowsky. Es que hay una tendencia, es lo que estás refiriendo. Pero en ese caso, ¿realmente una película si no es taquillera? No, claro, en la lógica de los grandes estudios, ahí muere. Pero pueden recuperar, digamos, por televisión. Pero lo que sí que está claro que también interesa que haya tendencias, porque eso es lo que te permite potenciar después el negocio después. O sea, decir, por ejemplo, unas películas, no me acuerdo el nombre, estoy haciendo el esfuerzo de acordarme, pero no me acuerdo, contemporánea de ahora, la tendencia actual de las cines de terror, en un festival de terror de un festival de España, ha impactado mucho una película nueva, que la tesis de él es grupo de jóvenes normales, o sea, adultos jóvenes, que les pasa algo que no sabemos lo que les pasa y que hace que se destruyan entre sí. Y eso va evolucionando a lo largo de la película. Una vez eres tú el que destruye, otra vez es Raquel, otra vez es... ¿no? Entonces va cambiando los roles. Es decir, el malo no siempre es malo, el bueno no siempre es bueno, y no hay nada aparente externo que haga que uno sea bueno y otro sea malo. Por lo tanto es ruleta rusa, o sea, no sabemos qué va a pasar. Es lo que está pasando ahora en la sociedad también. Digamos, los estereotipos se están cayendo. Usted estaba hablando y sabe que me estaba acordando de un muchacho de muy buena familia que fue el descuartizador. Es decir, para sacar una película. Entonces, digamos, de lo que sucedió en la vida real. Está menos estigmatizada, cada vez la gente normal actúa de una manera no tan normal. O sea, ahora la tendencia es esta. ¿Por qué? Porque la realidad nos habla de eso, por un lado.
Y segundo, porque se están agotando los estereotipos, digamos. Entonces hay que construir otros referentes que nos sorprendan, que nos asusten, que nos crean. Entonces, esto es una tendencia que si se va anclando, ya no será el super zombie con cara de zombie que se mueve como un zombie y que babea como un zombie, sino que será una persona normal que actuará mal, será un peligro, pero tú no lo verás, no lo detectarás. Por eso yo decía Aníbal Caníbal, a mí esa película me sorprendió, El silencio de los O inocentes. Mr. Brooks también. A mí me sorprendió que mucho. esa se volvió una tendencia porque se ha puesto muy de moda el morbo hacia los asesinos en serie, que siempre ha existido, pero era muy poca, era una minoría. Desde Por ejemplo, Jack el Destripador. habían asesinos en serie que cuando llegaban a sus casas se encontraban de que tenían tapizado y tenían diarios de otros asesinos en serie. Sí. Pero actualmente, con tanta información, con tantas películas, se va volviendo como algo interesante, que de pronto podría haber más de alguno que inspirado en lo que vio a través de la película, pueda quererlo llevar a la realidad. Bueno.